Es un gusto estar aquí con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta clase donde hablaremos sobre una de las etapas más antiguas y ricas en la historia de la educación en México, la época indígena. Mi nombre es Berta González y les comparto el objetivo de la sesión, el cual es conocer cómo se estructuraba la educación indígena. Este tema forma parte del libro de Historia Mínima, la educación en México, coordinado por Pablo Escalante. A través de esa exposición queremos mostrarles que desde mucho antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones originarias ya contaban con sistemas educativos muy bien estructurados y con un propósito claro, el formar personas al servicio de su comunidad. Mi nombre es Donovan Almazán. Cuando pensamos en educación, muchas veces imaginamos aulas, libros y pizarras. Sin embargo, en las sociedades indígenas como la mexica, la educación era algo que abarcaba toda la vida. Se aprendía en casa, en la comunidad, en las ceremonias religiosas y, por supuesto, en las escuelas. Sí, y además la educación indígena pues era obligatoria, estaba organizada y profundamente comunitaria, involucraba tanto a hombres como a mujeres, aunque con funciones diferentes. Su objetivo era formar individuos útiles para la sociedad, responsables, disciplinados y con conocimiento de su cultura y espiritualidad. En esta clase abordaremos el objetivo indígena, el objetivo educativo, las instituciones principales, que eran tres, los métodos de enseñanza, la formación de valores y finalmente una reflexión sobre su importancia en el presente. Y bueno, en el mundo mexica, la educación no era una opción, era una obligación. Los padres eran los primeros educadores y tenían la responsabilidad de guiar a sus hijos desde pequeños. Por ejemplo, había normas estrictas sobre lo que era la obediencia, el trabajo, el respeto a los mayores y la humildad. Una frase tradicional que se usaba había discursos de sabiduría donde decía, hijo mío, tú eres como una piedra preciosa, hay que pulirte con disciplina y consejo. Esto nos muestra cómo concebían la formación humana como un proceso de moldeamiento social, moral y espiritual. Empezaremos con el Tepozcali, que significa casa de jóvenes. Esta escuela era para los hijos del pueblo. Ahí te enseñaban lo que eran oficios, agricultura, construcción y sobre todo disciplina militar. Los jóvenes eran entrenados para la guerra, el servicio público y la obediencia. Por ejemplo, se les hacía cargar leña o mantener posturas incómodas por horas como una forma de resistencia física y emocional. Y en cambio, los hijos de nobles pues asistían al Calmecac o casa de linaje. Ahí aprendían lo que era también la parte de la astronomía, la medicina, historia, escritura, también sobre el calendario y sobre todo la parte de la religión. Y estaban destinados precisamente a convertirse en sacerdotes, gobernantes o sabios que dirigieran el pueblo. Era una educación también muy, muy exigente. Un joven Calmecatl tenía que levantarse antes de amanecer, barrer todo el templo, ayudar y a estudiar a los códices, y pues el que no cumplía recibía también castigos simbólicos como pincharse con espinas. También estaba el Huicacali, la casa del canto, donde se enseñaban cantos rituales, poesía y danza. Aquí participaban jóvenes de todas las clases sociales y era un espacio de integración cultural. Y para las niñas existía el Ipuchcali, donde aprendían labores del hogar, tejidos, cocina, cuidado infantil y valores como el recato y la paciencia, aunque sus roles pues también eran distintos, o sea, las mujeres también recibían algún tipo de educación. Entonces, la enseñanza en realidad se basaba en la repetición, la práctica, la observación y los ejemplos. Por ejemplo, lo que es los tlamitine o sabios usaban parábolas y símbolos para enseñar.
Decían, no seas como la flor del campo, hermosa pero sin raíz, para hablar del peligro de la vanidad sin sustancia. Los discursos del Huehuetloli eran memorables. Uno de los más conocidos era el consejo de los padres a sus hijos, como por ejemplo, hijo mío, en este mundo has venido a sudar y cansarte, no has venido a descansar ni a divertirte. Esto nos muestra el ideal educativo de una vida de esfuerzo, disciplina y propósito. Más allá también de conocimientos técnicos, se enseñaban valores como de respeto, trabajo, humildad, responsabilidad. Todo estaba orientado al bien común. Nadie estudiaba para enriquecerse, sino más que nada era una educación siempre centrada en el servir. Y la religión, pues, era parte del currículo. O sea, la danza, los rituales y la música también eran actividades formativas que conectaban al individuo con lo sagrado y con su comunidad. Así, la educación indígena no solo preparaba para una profesión, sino para la vida. La muerte y la relación era con los dioses. Era una formación integral muchísimo más profunda de lo que a veces podemos creer. En resumen, la educación en la época indígena era una estructura muy bien organizada, con escuelas, métodos, objetivos y sobre todo muchísimo valor. Ellos formaban ciudadanos comprometidos con su cultura y sobre todo con la comunidad. Es correcto, nos deja una gran lección. La educación no solo es para aprender cosas, sino formar seres humanos completos. Muchas de esas enseñanzas siguen vigentes hoy. El respeto a la comunidad, el trabajo en equipo y la importancia del conocimiento ancestral. Muchísimas gracias. Esperamos que esta corta exposición les haya permitido valorar un poco más de esta etapa de nuestra historia. Agradecemos mucho por su atención. Si hay alguna duda o algún comentario, con muchísimo gusto estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias. Mil gracias y que tengan buen día.